Y donde está, lo puede usar. ¿Me dice amén? Bueno, producto de esta palabra hace que los corazones le ocurra algo. Hace que la gente perciba algo que realmente es divino, es sobrenatural. Por eso hay mucha gente que cuando se convierte dice, no sé, tengo ganas de llorar. ¿Han escuchado esos testimonios? No sé qué me pasó, siento algo. A veces a algunos les da susto porque como todo hombre queremos siempre dominar las cosas, ¿ya? Y como no tenemos dominio a veces de las cosas sobrenaturales, entonces nos da un poco de miedo, de temor, ¿ya? Entonces, pero esas cosas ocurren, pero es producto del Espíritu Santo de Dios. Yo he orado por gente católica. A propósito, ayer estaba haciendo un matrimonio, imagínate, entre velorio y matrimonio, estoy recontento. Andado bien mi vida, ¿me entiendes? Y viene el Espíritu Santo y empieza a hablar, y ellos, ¿cierto? Porque tiene una esencia de creerle a Cristo, de creer al Señor, ¿ya? Ese es un fruto de Cumelén, ¿ya? De ese matrimonio, ¿ya? Y se ponen tan quebrantados los dos. Y él un tipo cabezón, en el sentido correcto de saber tanto tema, nos volábamos cuando conversamos. Y entonces, pero el Espíritu Santo estaba ahí. No importa quién sea. No importa cuánto sepa. Y no importa que aunque sea ateo. Si el Espíritu Santo está ahí, lo toca. Punto. ¿Cuántos dicen amén? Porque para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible porque el Espíritu Santo es Dios mismo actuando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es maravilloso. Es glorioso. Entonces, dice que al oír todo esto que estaban haciendo, se sintieron responsables de la muerte de Jesús. Pero él le dijo, y esas palabras me encantan, las palabras del versículo 36. Sepa pues ciertísimamente, cierto, una verdad que no se puede discutir, que toda la casa de Israel, sepan ustedes israelitas, sepan ustedes judíos, ¿ya? ¿Cierto? Que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron, ustedes son criminales. ¡Wow! Pero aunque ustedes hicieron eso, yo creo que ahí vino lo que dijeron un día. Que la sangre de este inocente venga sobre mí. O venga sobre nuestra familia. Eso dijeron. Y no importa. Elegimos a Barrabás, pero no importa que... Y esto es algo que nunca uno deba decir. Nunca. Porque hay un Dios que oye todo. ¿Me entiendes? ¿Cierto? Oye todo. Entonces, esta gente viene frente a esto, se compunge. Porque además, Pedro le declara que este Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿A quién? A Jesús. Al que ustedes crucificaron. Y entonces la desesperación viene, obviamente. Si te sientes culpable de algo porque vino el Espíritu, estaba el Espíritu Santo allí, estaba en Jerusalén, había una atmósfera espiritual. Y entonces, ¿qué hicieron estos? Y al oír esto se compungieron. Y dijimos que la palabra compungir era justamente, ¿cierto? Destruir el corazón, abrir el corazón. Se perforó el corazón. En otras palabras, vino la muerte sobre ellos. Espiritualmente me estoy explicando, ¿no? Vino la muerte. Porque el que no muere no puede ser resucitado. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Estábamos muertos, dice la Escritura, nuestros delitos, pero ahora estamos vivos. Wow, ¿cuándo? Dígame, eso es. Qué bueno, hoy día vivo. Antes existía, ahora vivo. Entonces, este compungir, esta perforación del corazón hace que se cambie, ¿no? Y entonces le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esperanza. ¿Qué haremos? ¿Cierto? Clamaron. Era evidente, ¿ya? Estaban todos juntos, pero necesitaban allí. Y esto es decir, varones, hermanos, ¿qué haremos? Simplemente en un sentimiento de respeto y de consideración para quien eran ellos, los apóstoles, ¿ya? ¿Cierto? Estaban allí y eso fue algo que fue meritorio. La necesidad, ¿cierto? De vivir realmente para el Señor. Aquí comienza el hecho puntual que luego vimos o hemos visto, por lo menos los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, la esencia de la determinación de servirle a Dios más allá de cualquier cosa. Y donde la gente antiguamente dejaba todo
por servir al Señor. Y como antiguamente las iglesias pentecostales criollas de este país, Chile, ¿cierto? Los hermanos no acudían a un culto ni a dos, sino que toda la semana. Porque no lo hicieron simbólicamente el morirse para sí. Lo hicieron evidente, que no había nada más importante que estar en la casa del Señor. Y entonces, el hermano que no iba a la congregación, muchos de ellos se sentían muy mal, casi pecaminoso, por no estar con su Señor y Salvador. Y pobre de que tenga una comisión, que el pastor le haya comisionado, sea un diácono, una diaconisa, un predicador, y que faltase. Madre mía. Es la hora que no tengo diácono y no tengo congregación. ¿Sí o no, hermano Luis? Usted que vivió en esas filas. Hermano Daniel también y otros. Realmente es así. Pero hoy día es un poquito más light, ¿no? Lo hemos hecho nosotros, aunque la responsabilidad sigue siendo la misma. La misma. La misma. Hoy día, ¿cierto? Como lo dije el jueves, hay gente que viene una vez a la semana. Otros que vienen cada 15 días y otros que vienen una vez al mes. Porque para los hermanos no había conflicto. Si tenía que dejar el trabajo, lo dejaba. Porque ellos sí que creían que el trabajo no le daba para vivir, sino era el Dios que servían, que le daba para vivir. Entonces, yo ahora entiendo, porque posteriormente lo que viene, puedo entender a esta gente, a estos que están aquí, a estos que están viviendo in situ una experiencia sobrenatural tan tremenda, tan gloriosa. Entiendo que cuando uno tiene llenura del Espíritu, hermano, ¿cierto? La congregación, antes de que yo recibiera el bautismo del Espíritu Santo, me quedaba, por decir así, a la vuelta de la casa. Era caminar 2 pasajes para acá y ya ahí que llegaba. Así que no era gran sacrificio. Y por lo tanto, entonces, yo era una persona junto a mi esposa, ¿cierto? Y en ese sentido a Damari, que ya estaba, ¿cierto? Íbamos a la iglesia regularmente, no nos perdíamos culto. Íbamos, ¿me entiendes? Escuela dominical, cultos, ya, ¿cierto? En la semana, tiempo de oración. Bueno, todo, lo que podíamos, ahí estábamos. Pero luego, ¿cierto? Porque fui bautizado en el Espíritu Santo, tuve que salir. Tuve que volar. Y fui entonces a un lugar ya no tan cercano, sino que ya céntrico. Serrano 248. Asambleas de Dios. Allí llegué. Porque allí había palabra, cosa que yo ya tenía fundamento, por Jesucristo el Señor. Y entonces, y estaba lo otro, lo que yo no tenía en un momento, pero que logré tener en la búsqueda de que el Señor me bautizara. 8 meses, llorar y gritar. No crea que fue fácil. Salí al patio e incluso decía, Señor, si me cambié, ¿habrá sido tu voluntad? Como muchos de ustedes. ¿Ya? Y entonces desarrollé la gracia, porque en una vigilia de eso yo fui bautizado. Nadie me puso las manos. Estaba en la primera silla cerca del púlpito. Estaba ahí. Y decían. El pastor Eduardo le pregunta a mi hermano Juan Carlos, Hugo, ¿es bautizado en el Espíritu Santo? No, que yo sepa, no. Y ahí el Señor me bautizó. La experiencia sublime y maravillosa. Yo no puedo cambiar una iglesia, una corporación, mejor dicho, pero no voy a perder, ni por la corporación, lo que Dios me ha dado. Porque es más valioso lo que Dios te da que lo que te puede dar la gente. ¿Entiendes? Y eso fue, y así comenzó. Y después, olvídense, teníamos nuestros niños chicos, lluvia o no lluvia, la Matadero Palma, la Valle Negrete. Sí, ustedes se ríen, pero ese era nuestro tiempo. ¿Y usted cree que no entraba el viento, el agua y entraba todo? Y cuando se cortaba la copita de arriba, eso cuando uno, ¿me entiende? Porque el aire acondicionado era eso, levantar la ventana para que entrara viento. Y a veces los vidrios no se podían cerrar. Y nada de limpio, bueno, hasta el día de hoy más o menos parecido, pero, ¿me entiende? Pero ahí andamos.
contentos y felices. Contentos y felices. ¿Ya? Así que lleno del Señor. Entonces, uno dice, y nosotros no nos perdíamos culto. Teníamos dos cultos. Teníamos 2 cultos. ¿Ya? En la semana, más el día domingo, 1 de la mañana y de la tarde. 4. Después cuando ya levantamos tiempo de Dios ya era una caos, ya vivíamos allá. Porque eran 4 cultos el día domingo. 4 cultos. 4. El día domingo y en la semana. Martes y jueves. Más todo el discipulado y todo eso. Amábamos al Señor. Y lo amamos hasta el día de hoy. Pero hoy día parece que es un favor. Entonces, me da la impresión que hay que compungirse de corazón. Hay que romper el corazón. Hay que morirse para uno mismo. Para poder llegar entonces a vivir. ¿Me entiendes? Entonces, cualquier excusa hoy día. No, antes no era excusa, hermano. Uno nos decían, es que no. Gran parte de nuestra hermandad eran gente obrera, gente que trabajaba en la construcción. Llegaba, no sé cómo, a qué hora llegaba a la casa, se bañaba y se vestía, y allá y se ponía su corbatita, ¡pah! Y estaba en el culto. Y llegaba. Usted llega a las 6 y dice, no, estoy cansado, ¿qué voy a ir? Más encima declara y dice, me voy a quedar dormido. Y se quedan dormidos. Porque ya no viene a alabar al Señor, viene a descansar. No, nosotros veníamos a alabar a Dios, a glorificar al Señor. Por eso la llenura del Espíritu Santo te hace una persona diferente. Te hace diferente, quieras o no quieras. Te traslada a un estado espiritual diferente, a una vida espiritual diferente. Y esto es lo que le estaba pasando a ellos. Ellos estaban tan compungidos, ¿cierto? Su corazón se había roto y dijo, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? Y entonces le dice, sí, tienen que hacer esto. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Ya? Y se arrepintieron, dígame. Sí, se arrepintieron, cambiaron su manera de pensar, empezaron a dejar todas las cosas, todo por esto. Y entonces viene el Señor, dice, porque para vosotros es la promesa. Ellos habían arrepentido y habían recibido, pero ahora tenían la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todas las generaciones. Por eso hoy día somos parte de esta promesa. De que a todos nos ha llegado el poder del Espíritu Santo. Y que podemos hacerlo en esta hora. Así que mi hermano, que usted venga no es ningún favor a Dios. Que usted venga es una bendición para usted. Y debe cambiar el chip, debe arrepentirse de verdad. ¿Qué está haciendo con el tiempo? ¿Cuánto ocio tiene durante el día? ¿Cuánto ocio y no busca al Señor, no lee la palabra, no ora? Por eso no le da hambre. Entonces con facilidad hay gente que deja de venir a la congregación o congregarse, que con facilidad dice, me enfrié, claro. ¿Cómo no se va a enfriar? Si simplemente está comiendo una vez a la semana, cada 15 días, obviamente que se va a adelgazar. Estoy hablando espiritualmente. ¿Entiendes? Claro que sí. Entonces, ahora los requerimientos humanos hoy día, las exigencias de nuestra sociedad. Entonces no podemos presentarle a un Dios que cubre mis necesidades. ¿Me entiendes? Le presento a un Dios casi que si no trabajo no como. Que casi no hago esto no vivo. O si no hago esto mi matrimonio se disuelve. Como que yo creé el matrimonio. No. Nosotros no creamos el matrimonio junto a mi esposa. Nosotros creemos en lo que Dios dice para nuestro matrimonio. Que es totalmente diferente. Entonces, la palabra nos hace un ejercicio de poder entonces descubrir quién es primero. ¿Quién es primero? Hermano, y lo más triste y siempre me vuelve a mi mente por el Espíritu Santo, ¿cierto? Que lo que dijo Jesús es tan tremendo. Lo dije el jueves, lo vuelvo a repetir porque lo he escuchado en voz de otros predicadores, que es uno de los textos más fuertes que Jesús dijo. Porque habla de condenación. Intrínsecamente. Y es, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Wow. Y usted sabe que estaban golpeando a alguno ahí. Ábreme. Y ellos empezaron a decir lo que hicieron. Pero el Señor dijo, no os conozco, hacedores de maldad. Porque tú tienes que demostrarle a Dios para que otros tengan tu testimonio de que sí, de verdad,
le amas. Le amas. Los testimonios del abandono de los niños en el Sename es que los padres que engendraron a esos niños no lo aman. Pero el ejercicio de una familia que ama a los suyos, los cobija, los guarda, los protege y les da de comer. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo mismo en Cristo. Lo mismo en el Espíritu de Dios. Es lo mismo. Y si usted no lo hace, o no lo hacemos, ¿cierto? Es tremendo. ¿Ya? Me salto al 40 y empiezo ahora. Porque si no me voy a quedar mucho rato ahí, ¿cierto? Si alguien quiere saber por qué dice bautismo en el Espíritu Santo, en el nombre, todo eso está explicado el día jueves, estuvimos harto rato ahí. Pero vamos al 40. Debido a todo esto, ¿ya? ¿Cierto? Porque para vosotros y todo esto, el Señor nuestro Dios llamare. Perfecto. Llamado. Qué palabra tan interesante. ¿Cuántos se sienten llamados de Dios? Siéntase llamado de Dios. Y cuando uno se siente un llamado, porque uno dice, no, el que el pastor fue llamado, él fue así. Sí, pero todos somos llamados. Y todos en ese llamado tenemos que tener la responsabilidad, la dirección de parte del Señor. Y dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvo. Escúcheme bien, por favor, y léalo, por favor. Léalo usted mejor. Sed salvo. ¿De qué? Hermanos amados, eso no ha cambiado. La gente que le dice, no, si te quiero. No, en los amigos. No, viejo, vamos a jugar a la pelota, día domingo, vamos, no, divirtámonos un rato, viejo. Esa es la perversa generación. Nuestros amigos o familiares que no tienen a Cristo no pueden ser más importantes que esta, tu familia. Yo tuve que aprender eso. No era mi familia sanguínea, mi familia, sino la familia en Cristo es mi familia. Y ciertamente tuve que dejar y postergarlo en el orden que correspondía. Pero también me enseña la palabra honrar a mi padre y a mi madre. Y eso lo he hecho, o lo hice, ya que ellos no están. ¿Me entiendes? Pero debe ser el orden establecido por Dios. Entonces, hay una perversa generación. Nuestra sociedad, ¿qué dice Pablo? Los tiempos son buenos. Tenemos internet. Es que no puedo vivir. Nos encontramos arcaicos si no tenemos internet. O el celular del momento. Hay una perversa generación. ¿Sabe que esta generación nos tiene endeudados? Esta generación nos tiene sin poder darle a Dios porque estamos tan endeudados que no podemos darle a Dios. Esta generación nos tiene consumidos, somos consumidores. Nos tiene así, hermano. Es una perversidad. El Señor dice, no le debas nada a nadie. La bendición es no deber. Para vivir con lo que Dios te da y te va a sobrar. Porque ahí te va a multiplicar lo que tienes. Por eso mucha gente no puede diezmar. No puede ofrendar, hermano. Porque saca la cuenta y obviamente que la cartola que tiene, ¿cierto?, de compromiso no le va a dar. Y obviamente las matemáticas son exactas y no dan, hermano. No dan. Cuando tienes que pagar 10 y tienes 4, imposible que te dé. Imposible que te dé. Gente que nunca ha diezmado, gente que nunca ofrenda generosamente. Porque están confiados que no le falte ni para él, ni para su familia, o para los niños y para sus deudas. Pero Dios dice que ninguno se va a morir de hambre. Y dice que su promesa me bendice. ¿Dónde está la bendición? Es que la perversa generación, la perversidad de la generación, y ellos lo entendieron tan bien por la palabra de estos hombres, por lo que le estaba pasando espiritualmente, lo entendieron. Le dijo, cuídense de todo esto, cuídense. Hay cosas aquí que la esencia que Pedro les exhorta es que se salven a sí mismos. Hay que salvarse, hermano. Nadie tenga en poco la salvación. Y lo dice una carta que está escrita a los que estaban dejando de creer, que es hebreo. Ellos estaban dejando de creer, por eso hay que darle toda
acción de Jesús. Entonces hay gente que dice, me compré una casa, pastor, estoy pagando, y nunca ha diezmado. Entonces yo le digo, no es la bendición de Dios, es tu esfuerzo, y está bien. Pero no uses a Dios, que Dios te está bendiciendo. El Señor me cambió el auto, está bien que te lo cambie, que lo cambie, pero no digas a Dios si no cumples con Dios. Porque el que cumple con Dios puede decir, Dios me ha bendecido. Y el que no, es su esfuerzo. Y está bien, no es pecaminoso tampoco que lo haga con su esfuerzo, pero no diga ni use a Dios para decir Dios me está bendiciendo. Wow, está fuerte, ¿no? Buena llegada de vacaciones. Pero dile al que está a tu lado, Dios te ama. Y por eso al que ama Dios le dice la verdad. Pedro estaba allí. Hay que salvarse. Hay que salvarse. ¿Me entiendes? Y eso a veces no lo consideramos. ¿Ya? Entonces, y con otras muchas palabras testificaban, ¿cierto? Sed salvo de esta perversa generación. 41. Dice, así que note por favor, ese así que es, tomen atención por favor. Estamos llegando a una conclusión. Estamos llegando a determinaciones que son elementales. Cosas que me van a suceder. Hermanos amados, cuando uno encuentra a Cristo, uno tiene que saber que hay algo que va a acontecer con nosotros. Si tú no tienes expectativas que cuando tienes a Cristo algo va a suceder, está falto de la realidad espiritual. Por eso seguramente esto de que tengamos fe es una cosa tan esencial, es elemental, mi querido Watson, para un hijo de Dios. ¿Ya? Es elemental. No podemos mañana levantarnos sin fe. Mañana puede venir Jesús. Esta noche puede venir Jesús. Y si yo digo, yo creo que Jesús viene, pero ¿cuándo lo cree? ¿Cuando venga? No, tiene que creerlo todos los días. Y cada instante. Y el Señor, claro. Entonces, mi vida va a estar más situada a lo divino que a lo humano. Por eso cuando Dios pide cosas, Marcelo, cuando Dios pide cosas, y tú dices, es muy difícil, es porque Dios no te está pidiendo algo humano. Dios te está pidiendo algo divino. Cuando el Señor te dice, sé bondadoso, sabe Dios que en ti y en mí no hay bondad. Usted dice, cuando le dice al hombre masculino, varón, dice, ama a tu mujer, sabe Dios que al hombre le cuesta amar. Y no amar con este sentimiento que estoy enamorado, que las flores, que, ¿me entiendes? San Valentín y todo eso. No, no es eso. Esta es la determinación. Dios determinó. Y las características de Dios, la bondad, la misericordia, ¿cierto? El amor y todas esas cosas que están en Él, Él quiere vaciarla. Por eso nos creó ¿a qué? ¿Cómo nos creó? Bueno, ¿es posible? Sí es posible. Que hoy día parezca divino es porque nuestra naturaleza pecaminosa no existe en esa realidad. Y debo entender eso. ¿Ya? Así que, tome atención por favor. Los que recibieron, ¿qué dice? Su palabra. Refiriéndose a la palabra de los apóstoles. Pero si vamos mucho más allá, la palabra de los apóstoles no era de ellos. No, la palabra era de Cristo, de Dios. Porque hizo todo un recorrido del Antiguo Testamento para hasta llegar al tiempo en que Jesucristo estaba con ellos. Pasando y declarando entonces el reinado, cómo era rey, ¿no? Y por eso habla de David. Diciendo entonces, y se añadieron, ¿cierto? Lo recibieron, su palabra fueron bautizados, los que creyeron. Lo que se le había dicho en el 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, lo hicieron. Lo hicieron. ¿Me dice amén? Pero hay un antecedente que se añade en el 38, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya no simplemente el estado de salvación al bautizarse, sino que ahora vendría el don, el regalo de Dios. Lo que Dios quiere entregar. Entonces,
note por favor, una iglesia que no está, es cierto, hilando correctamente con el Espíritu Santo, le va a costar. Y el hermano o la hermana que, entonces por eso a veces hay cultos que son, como uno dice acá arriba, ¿no? Es el lenguaje de nosotros acá, estuvo pesado el culto, porque nos está helando fino. No estamos en el mismo espíritu. No quiere decir que estamos pensando lo mismo, no, decimos, no estamos en el mismo espíritu. Cuando tenemos al mismo Cristo, al mismo Dios, al mismo Cristo y al mismo espíritu. Pero muchas veces los que estamos aquí no tenemos ese afín o esa afinidad de. Entonces nos cuesta. Entonces estos recibieron su palabra y fueron bautizados. Ahora, si yo puedo y analizo, digo, ¿y dónde está el Espíritu, el don del Espíritu sobre ellos? Es evidente por el momento que se veía que estos 3.000, ¿cierto? Dice, se añadieron aquel día como 3.000 personas fueron llenos del Espíritu Santo. Porque sin duda, hermano, escúcheme bien por favor, si Pedro estaba defendiendo a aquellos 120 que estaban hablando en lengua, aquellos que estaban, cierto, diciendo cosas, mensaje del Señor, palabra de Dios para cada uno de aquellos, y ellos lo entendían en su propio lenguaje original o de nacimiento, y Pedro estaba defendiendo eso, era indudable que Pedro no iba a dejar pasar la oportunidad, en un sentido, él, ¿cierto? Y menos el Espíritu Santo, porque lo que más se necesitaba, hermano, cuando hay cosas espirituales, lo que más se necesita es testimonio. Testimonio, testigos, testificar. Aquí habían 120, pero se añadían ahora 3.000, porque no había que simplemente cubrir un espacio pequeño, había que cubrir el mundo conocido en aquel entonces. Entonces, aún los 3.000 eran pocos, pero estos 3.000 ya recibieron el Espíritu Santo. Ya recibieron el don del Espíritu Santo. Por eso Pedro dice, mira, y sobre ellos también cae. Hablando de los gentiles, posteriormente en los siguientes capítulos. Entonces, era indudable que estos 3.000 fueron llenos del Espíritu Santo bajo el don. ¿Y cuál era el don? Hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas. ¿Ya? Entonces, estos 3.000 estaban... pero era la palabra. Recuerde, la palabra bajo el poder del Espíritu Santo compungió los corazones de estos hombres. Y entonces dijeron como el etíope, ¿qué impide? ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Qué impide? ¿No? Entonces, ¿qué haremos? La esperanza maravillosa. ¿Ya? Entonces, en esta esencia, nosotros estamos recibiendo esto. Recibiendo esto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nos volcamos a mirar el libro de los Hechos, no tenemos que mirarlo simplemente como un libro histórico, así se señala, sino como un acontecimiento sobrenatural divino que hasta el día de hoy tiene. ¿Cierto? En la doctrina de los apóstoles, hermanos amados, si usted no estudia la palabra, no va a tener comunión con Él. ¿Sabe usted por qué muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones? Porque usted usa su razonamiento humano, no usa la palabra. No es que a Dios le guste que uno le recuerde lo que Él dijo, no es un ancianito olvidadizo, no. No sufre de Alzheimer, ¿me entiendes? No es así. No es así. Es que Dios quiere escuchar lo que Él dijo. ¿Y qué te dije yo? Que te pidiera. ¿Pero qué más te he dicho? ¿Te dije simplemente que me pidiera? No, hermano. Te dije, dame y tendrás. Búscame y me vas a hallar. Oh, Dios. Entonces la palabra es la que te ejercita para esto. Y por favor, no nos hagamos sabios de la palabra en nuestra propia opinión. Porque eso es otra cosa. Parece que la palabra cuando yo la sé es para todos los demás y no para mí. Y es todo lo contrario. Primero es para ti. Primero es para mí. Claro, y después los demás. Además, usted no tiene que tener juicio sobre los demás. Cuando uno está en la palabra y en Dios, uno piensa bien.
allá el que hace lo malo y le engaña a aquel que piensa bien. Porque no es mía la venganza. Mejor dicho, el juicio no es mío, sino es un Dios que es correcto y que tiene un juicio perfecto. Perseveraban entonces en esta enseñanza, en la doctrina. Doctrina significa enseñanza. ¿De quién? De los apóstoles. ¿Y cuál era lo primero que nos mostró los apóstoles? Es que Jesucristo es el centro de todo. Y que Jesucristo es Señor. Diga Señor. Eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros entender. Él no es tu sirviente. Es verdad que el Señor dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Pero ese servir o ese darse es bondad. En el griego se usa la palabra bondad, hacer algo útil para el otro. ¿Me escuchó? Hacer algo útil para el otro. Uno es bondadoso cuando uno hace algo por el otro. No porque se lo merezca, sino porque uno lo determinó a hacer. Entonces el niño, la niña o el joven que se porta bien, está haciendo lo correcto. Nada más. Pero no es bondadoso. Cuando él hace una cosa por otros, es bondadoso. Mejor dicho, nuestras responsabilidades no hablan de nuestra bondad. ¡Oh, Dios! El hombre, el marido no es bondadoso si no hace algo útil por su esposa. ¿Me entendió? Algo útil por sus hijos. Eso es bondad. En el grado divino. Entonces por eso nos cuesta a nosotros. Porque Dios es bondadoso, ¿no? Claro que sí. Unas caras de interrogante, Padre mío. Y no sé cómo pasan de curso si no hacen. Debiéramos ser así, ¿no? O sea, la teoría y la práctica, si no quedan repitiendo. Y aunque saquen un 100, porque hay gente que saca un 100, pero aquí, pero no en el hacer. Mientras más sepa, más responsable es de hacer. Y nosotros, hermano, y quien le habla, no puede tener excusa por lo que ya aprendió y no hace. Es que yo, no es que yo. Hay que perseverar, hay que insistir. ¿Entiendes? Hay que resistir. Porque la perseverancia no es un sufrimiento, sino es el estar. Aquí estoy, me pongo, voy, sigo. Esta perseverancia de la enseñanza era dada justamente en la comunión, en la común unión, unidad, con otros. No se juntaban con los que le agradaban. No, con este me llevo re bien. No, con este no. Oye, el hermano, no. Tú no sabías, no conocías al hermano. No, ellos no. Y esto es lo que ya había pasado en ellos, los apóstoles. Ya no tenían problema entre ellos. Ya no se sacaban ciertas las cosas en cara. No. Y estaban entonces, dice, unos a otros, compartiendo el pan, que es una forma, ¿cierto? ¿Ya? Algunos dicen que es referente a la cena del Señor. En otra parte, más adelante, sale el compartimiento del pan nuevamente, pero dado a lo mejor a un compartir, a un comer. Porque Pablo dice, bueno, no pueden comer en sus casas cuando venían a la cena del Señor. Otros comían tantos antes de ir a la cena que se curaban. Entonces, por eso está la condenación. Y el hermano dice, es que estoy en pecado. Y si como, no. Obviamente el pecado ya te condenó porque estás en pecado. No hay que decir nada. Dices que si yo como, ascua de fuego. No, si no es que ascua de fuego, porque uno cree que el juicio viene por la Santa Cena. No viene por el pecado, hermano. El pecado es el que ya nos juzga, no la Santa Cena. La Santa Cena es el testimonio público de todos nosotros que podemos dar de que estamos bien con el Señor. Por eso muchas veces digo, arrepiéntase, pero tome la cena. Porque dice, pruébese cada uno a sí mismo. Es una vida espiritual. ¿Me dice amén o no? ¿No? Así predicaba antiguamente yo. Me conocían como con la espada así. Pero ahí está. Ya, sigo y termino. Suban los chicos de la música, me quedan 5 minutos. El partimiento de pan y en las oraciones. Hermano, dígame que aquí perseveramos en la oración. No, aquí no perseveramos en la oración, hermano. Aquí algunos perseveran, pero la gente, la mayoría, no persevera. No persevera.
Es posible que si nosotros pudiésemos hacer un culto el día martes, puede que la gente venga. Y un culto el día jueves, puede que la gente venga, es cierto. Pero la oración, no, es la hermanita fea. El patito feo de todo lo que... Y cuando más estamos apurados, cuando más te necesitamos Dios, ¿qué hacemos? Acudimos a la fea. Cuando más estamos desesperados, cuando más cosas nos duelen, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y cuando estamos bien, ¿qué hacemos? Happy, happy. No puede ser. Una iglesia que ora es una iglesia que permanece en el tiempo. Por eso, hermanos, nunca he perdido, de los casi 12 años que estamos aquí, nunca he perdido el día martes para dejar de orar. Hay que hacerlo. Mis ausencias son muy puntuales y tienen que ser de invitaciones de predicaciones o cosas por el estilo. Pero estar, hay que estar. Ya, hay que estar. Y es una necesidad. ¿Me dice amén? Bien, concluimos entonces. Primeramente que nada, lo que usted puede encontrar en estos versículos que hemos leído es una evidencia de fe. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe? ¿Tiene fe o no tiene fe? Agarre la palabra, tómela, aunque dura puede ser, o me entiende, me movió un poco, el asiento lo sentí duro, no importa, tome la palabra. Porque así va a perseverar en su fe, en creerle a Dios, no importa, esto está bien para mí, Señor. Porque este año yo pensé que iba a seguir haciendo lo mismo, no hay que hacer lo mismo. Lo dije, no sé si el jueves pasado o antepasado, lo dije, que el Señor, porque fue una dirección del Espíritu, el Señor, ¿cierto? Cuando todos caemos en la monotonía, en esta cosa normal, en esta cosa trivial, siempre permite o hace algo para romper eso. El Espíritu Santo es especialista para entrar en tu vida cuando tú crees que no va a pasar nada, pasa algo y te asustas. Porque la única forma a veces de llamarnos la atención. La única forma. Entonces la evidencia de la fe está aquí. Desatada en recibir la enseñanza. El que recibe hoy día la enseñanza es porque cree. Bien decía Débora, ¿creemos o no creemos lo que cantamos? ¿Canta creyendo o no canta creyendo? ¿Ya? Lo segundo que encuentra es una comunión activa a través del Espíritu Santo. Los apóstoles no fueron a condenar, sino que fueron a darle la oportunidad. Le dieron una esperanza. Se dieron cuenta ellos que había una esperanza. Y la encontraron. ¿Ya? Y simplemente, cual dice, ¿cierto? Primera de Juan capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Eso es lo que estaba pasando como identidad de Pedro y sus hermanos apóstoles y el resto de los que estaba allí. Ellos, lo que habían visto y oído, era el anuncio. Para que ellos también pudiesen tener comunión. ¿Ya? Unión con ellos. Y tercero, y para terminar, en decir que esta forma de compartir el pan es una forma de darse, de entregarse. Usted la única forma que puede comprender que posteriormente los discípulos traían las cosas y se las ponían delante de los apóstoles es simplemente pensar que lo que tenían no les pertenecía. Para ellos fue pensar de la siguiente manera: ¿qué saco con tener tantas casas? ¿Qué saco con tener esto, con tener esta vida? Descansar, ¿qué saco? Cuando uno encuentra a Jesús, te lo voy a decir, Marcelo, cuando tú encuentras a Cristo, estás lleno del Espíritu Santo, ¿sabes de lo que te das cuenta? De qué le falta a tu hermana. ¿De qué le falta al otro hermano? ¿Y sabes qué? Y aunque nadie te dice, estás dispuesto. Como el otro día alguien trajo aquí, tocada por el Señor seguramente, un día martes, una ofrenda. Úsela como usted quiera, pastor, o para lo que usted quiera. Ese es alguien tocado por necesidad. No sabía qué, pero había una necesidad. Y eso es todo. Dios lo hace. Dios lo hace. Esto es vivir en comunión. Si hay algo que los hermanos pentecostales, creo yo, nos ganan en eso. Yo me di cuenta ese día en la iglesia
donde estaban velando a la mamá de... Eran como a las 9 de la noche. Tuvieron un culto anteriormente, el primer día que yo fui. Y no había mucha gente, se fueron. Yo dije, no se quedó nadie, dije yo. Mi reflexión. Me senté, bueno, ahí, ¿cierto? Mientras estaban ahí hablando, cómo hacerlo y qué sé yo, organizando el pastor. 10 minutos, 20 minutos. Estaba lleno. Porque vieron la necesidad de una hermana, de no estar sola, sino de estar con ella y de alabar a Cristo el Señor. Eso es comunión. Y perseveraron en ello. Y aunque la conocieron o no la conocían, ahí estaban. Gózate, hermano, Dios nos ama, aún como estamos. Pero tenemos que cambiar. No podemos seguir marcando nuestra propia vida de la misma manera. Porque ni por muy que te parezca a ti o a mí, que lo que yo le puedo decir un día a Dios, Dios, pero si tú me hiciste esto, tú me diste esto otro, ¿cómo? Dijo, te lo di simplemente para que tú te dieras cuenta quién estaba primero, yo o tú. Nunca Dios te da simplemente porque te portaste bien. Dios te da siempre cuánto amas lo que Él te da y cuánto amas al que te dio. Y ese es en todas las áreas de la vida. Y eso es lo que nos lleva aquí a mirar a esta gente. Por eso esta gente dijo, no importa cuánto tenga, si hay necesidad, ahí está. Y que los que tienen más, que a los que saben más, hagan, repartan, den, para que la iglesia sea bendecida. Oh, hermanos amados, va a ser un año maravilloso. Si nuestra vida cambia, será un año glorioso, será un año de multiplicación, porque qué necesidad hay. Allá afuera la gente está hambrienta de Cristo el Señor, deseosa de que escuchar a Jesús, algo de Jesús, porque hay una perversa generación que les está consumiendo, que le está dando luces y que con eso se puedan conformar. Dale un aplauso a la palabra del Señor, ponte de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Alguien que diga amén, alguien que diga gracias, Jesús. De verdad, Señor, gracias. Así es. Aleluya. Cuando ando en aflicción, no temeré. Oh, sí, Dios. Eres mi salvación. Conmigo estás. Sí, Señor. Has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré. Gracias, Jesús. Mi refugio, ancla de mi fe. Sí, Señor, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, sí, Señor, poderoso Dios, eres tú. Conmigo nada temeré, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Y la iglesia siempre te alabaré, siempre te alabaré. Aleluya, así es, Jesús, siempre te alabaré.
estás conmigo. Sí, Señor. Y nada temeré. Nada temeré. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Eres tú. Cristo. Oh Jesús. Cristo. Tú mi refugio. Ancla de mi fe. Tú estás conmigo. Dios, estás conmigo. Nada temeré. Gracias por tu Espíritu, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias. Poderoso Dios. Aleluya. Eres tú. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. eres tú. Padre, gracias. Sin duda, Dios. Ora el Señor. Tú conoces tu estado, mi hermano, mi hermana. Tú sabes cómo estás. Tú sabes lo que es tu familia, los tuyos. Tú sabes tus intereses. Dios también lo sabe, por cierto. Pero los demás no lo sabemos. Tenemos que dar testimonio de que queremos estar con Jesús. De que las congregaciones no pueden estar vacías. Es el lugar que Dios ha elegido para reunirse, para tener la comunión, para perseverar en la búsqueda de Él. Sí, si a Dios le agradó tener templo, Él lo hizo así. El hombre tiene que saber reunirse. No tengáis por costumbre dejar de congregarte. No es una dirección de un pastor o de algún movimiento eclesiástico o de alguna corporación. No, es el pensamiento de Dios. No creas que le entregas mucho a Dios, porque el día que tú crees que le entregas demasiado, dejarás de entregarle aún lo poco que se estamos entregando. Entrégate más y Dios se agradará más. Y no me cabe duda que tendrás lo que necesitas. Que lo que buscas lo encontrarás en Él. Padre, te alabamos, te damos la gloria. Tú eres un Dios todopoderoso, hemos cantado y lo creemos, Señor, bajo la unción, bajo la gracia del Espíritu Santo. Yo doy gracias porque ha venido el Espíritu Santo un día a esta tierra y puede conmover nuestros corazones y puede tocar nuestras vidas para cambiar, Señor, para arrepentirnos de verdad. Un cambio, Señor, que sea contraproducente para la vida de otros. No necesito que el mundo me ame. Necesito que tú me ames, Señor. Y cuando el mundo me ama es porque yo no he dado testimonio suficiente que lo que tú quieres hacer, Señor. Padre, ayúdanos en esta hora. Danos de tu gracia. Danos de tu gracia. Puedes levantar tus manos. Dale gracias al Señor. Él perdona nuestros pecados, Él perdona, Él cambia, Él puede transformar, Él hace las cosas diferentes. Déjalo que Él haga algo en tu vida este año. Permítele, búscalo, búscalo. No seamos como aquellas dietas, cierto, físicas para bajar de peso que decimos, ya desde el lunes voy a hacerlo. Y llega el lunes y no pasa nada. Y llega la otra semana y no pasa nada. No, cuando determine, hazlo. Eso es amor. Determinas hacer algo por alguien, eso se llama amor. Y si tú amas a Dios, determina orar. Determina leer la palabra. Determina estudiar este año. Determina hacer algo por Dios. Y no te encuentres viejo ni muy joven. Si te tiene con vida Dios, es porque Dios te necesita. Como tú y yo a Él, Él también nos necesita. Padre, te alabo y te bendigo. Te doy gloria a ti, Señor. Quiero que mi hermano salga creyendo en esta hora. Creyendo, Señor, que algo sucederá en su vida. Algo ha de pasar en su hogar. Algo va a ocurrir, Señor. Que algo va a acontecer espiritualmente, sobrenatural. Oh Dios. Oh Dios. Padre, gracias. Te alabamos y te honramos y te damos toda la gloria a ti, Jesús. Toda la gloria a ti. Y bendícenos en esta hora. Sé que hay necesidad de ti en nuestra vida. ¿Y quién no las tiene, Señor?
pero también hay necesidad en nosotros de cambiar y de tenerte mejor en nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos. Él es poderoso, Él es maravilloso, Él es digno de gloria, es digno de alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres bendecido, mi hermano, eres bendecida, mi hermana. Aleluya, vamos, aliento tu fe, aliento tu fe, aliento tu fe. Créele, 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 créele. Algo sobrenatural irá a pasar. Lo imposible será posible. Lo imposible será posible. Aleluya. Poderoso Dios. A Él le servimos. A Él le servimos. Aleluya. Oh, gracias, Jesús. Cristo mi refugio. Anclas de mi fe. Seguridad. Seguridad, Dios mío. Ancla. Oh, Dios, no me voy a mover de creerte. Aleluya, Jesús. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Eres tú. Señor, llévanos a casa en esa seguridad que eres ancla de nuestra fe. Mi hermano, mi hermana, te bendigo. Quiero que salgas con gozo, porque si hay alguien que te dijo la verdad, es el que te ama. Ese es Dios. Ese es el Señor. Y dile: gracias, Padre, por decirme lo que me conviene. Gracias, Señor, por amarme de esta manera y decirme la verdad. A ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Y tu vida, tu casa, tu trabajo sea bendecido, ahora y siempre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Un buen aplauso al Señor. Aleluya. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Saluda a tu hermano antes de irte. Mantén ahí el compañerismo, la coinonía, ¿cierto? La común unión. Eso es, despídete de tu hermano, adelante, atrás, ahí, busca a alguien al ir saliendo también. No te olvides el martes, si tienes gratitud, ven a dársela al Señor personalmente en este lugar. Te esperamos, Dios te bendiga mucho y que la gracia del Señor esté sobre ti. Tengas un lindo resto de día. Bendiciones.